En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hoy, mis queridos hermanos, después de darles la bienvenida, como siempre, hoy vamos a hablar de un tema súper interesante: milagros, curaciones o exorcismos. Y vean cómo lo estoy poniendo, ¿eh? La verdad es que desde el momento en el que ya lo pongo así como preguntando, es porque vamos a tratar de aclarar, por así decirlo, ¿verdad? Aclarar exactamente a qué nos vamos a referir, qué es lo que tenemos que entender, y puede ser que por ahí nos llevemos una pequeña sorpresa, ¿verdad? Milagros, curaciones o exorcismos. Y hemos propuesto 4 temas. Miren, puede ser que el día de hoy hagamos únicamente la introducción y los otros temas los vayamos viendo en los 3 siguientes martes. No pasa nada, porque algunos son muy breves. Por ejemplo, la suegra de Pedro es un tema muy, muy breve. Lo que pasa es que es múltiple, pero de eso vamos a hablar más adelante. Si veo que el día de hoy nos conviene verla de una vez, pues de una vez la vemos. Pero si vemos que queda mejor para la siguiente ocasión lo dejamos y empezaríamos con esos 4 temas muy interesantes. No quise poner la enfermedad de la suegra de Pedro, Jesús cura a la suegra de Pedro, ni nada por el estilo, sino simplemente la suegra de Pedro. Pero en el segundo fui mucho más arriesgado porque puse el endemoniado epiléptico. Algunos sería como contradictorio porque dirán algunos, no, es que yo creo que estaba endemoniado, y otros dirán, yo creo que estaba epiléptico, pero podría ser de los dos. En su momento lo vamos a ver. El endemoniado Geraseno. Geraseno es por la localidad, no tanto por alguna enfermedad, pero también se llama así un endemoniado que estaba allí en medio de las tumbas y todo esto. Muy bueno, también muy interesante. Y por último, varios endemoniados mudos, y ahí yo creo que vamos a hacer como que vamos a permitir que lleguen otros, darles pues enfermos, ¿verdad? O incluso endemoniados, sordos puede ser, ¿verdad? Mudos, como dice aquí. Incluso por ahí vamos a ver si hay algún ciego que también se le llame endemoniado, y vamos a ver, ¿no? Porque creo que lo anticipo. Estaremos de acuerdo en que el día de hoy la mayoría de la gente duda un poquito, bueno, no la mayoría, pero bastante gente duda de la historicidad de los relatos de los milagros. Pero también hay gente que es muy aguerrida y que por el contrario afirma que esos milagros son tal cual aparecen en la Sagrada Escritura. Y pues bueno, vamos nosotros a tratar de acercarnos un poquito. Lo que sí es que debo decirles de una vez que eh, tenemos que hacer un viaje. Tenemos que hacer un pequeño viaje hacia los tiempos de Jesús, incluso hacia un poquito antes también, ¿eh? Con la intención de que podamos entender qué es lo que quiere decir milagro, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiere decir exorcismo en este caso? Y si tiene que ver con el día de hoy. Si me permiten, ahorita no recuerdo cuándo lo dije, pero lo dije fuera de grabación. Lo comentó en honor a la verdad, pero no hay más. Que en realidad, cuando hablamos de exorcismos en la Biblia, poco tienen que ver con los exorcismos que pasamos el día de hoy, ¿sí? Y les decía esto porque, pues, hay gente que se interesa y que pregunta y dice, oye, que vas a hablar de exorcismos y todo esto, y yo sí, pero en la Biblia, ¿no? Pero ¿qué no es lo mismo? Bueno, uno puede decir, si yo minimizo, ¿no? Así como que alguien estaba poseído y de él le sacaron el chamuco, perdonen las expresiones tan coloquiales, ¿verdad? Y eso es un exorcismo en la Biblia, lo encontramos. Podríamos decir que sí, y es lo que hacemos también el día de hoy. Podríamos decir también que sí, pero la verdad es que hay ya muchísima, muchísima diferencia, mucha lejanía entre lo que la Biblia dice y lo que el día de hoy se puede corroborar. Así que vamos a enfocarnos en las cuestiones bíblicas. Ya después podríamos hablar de las cuestiones actuales. Quiero empezar con la lectura. Bueno, sí, lectura, pero es que quiero hacer una lectura de un artículo, de un texto que les envié, pero más bien voy a empezar con 2 textos bíblicos. A ver, permítanme un segundito, es que les digo que como cambié de estación aquí no le hallo rápidamente. Ahí está. Y el primero
los dos textos tienen que ver con la figura de Jesús, con la persona de Jesús. Miren, yo creo, y no es tan mal que lo digamos así como lo voy a expresar. eh, bueno, habrá quien lo tome a mal, por supuesto, ¿no? Pero yo creo que la mayoría estamos fascinados, apasionados, incluso en una expresión de, podríamos decir, enamorados de la persona de Jesús. Es muy atrayente para nosotros. Por eso es que estamos aquí. Este Jesús, al que nosotros tanto admiramos, en otros cursos ya hemos dicho que su figura ha ido. Es decir, como lo vemos el día de hoy, como lo entendemos, como lo defendemos el día de hoy, no es como se veía en su propio tiempo, ni unos pocos de años después. Entonces, lo que sí es que necesitamos entender no tan solo quién fue él, sino sobre todo, y aquí es donde viene un punto importante, quién fue Jesús para sus discípulos. Casi como aquella profesión de fe en Cesarea de Filipo, donde Jesús les pregunta, ¿y quién soy para ustedes? Después de haberles preguntado quién dice la gente que era él, y se levanta Pedro y dice, pues tú eres el Cristo. Una profesión de fe, ¿no? Pero la pregunta sigue también para nosotros, porque ahí ya respondió Pedro. Pedro que ya tuvo su proceso, Pedro que ya tuvo su vida, que ya estuvo junto a Jesús, pero también hay que ver para nosotros. Suelo contar esa experiencia estando en Guadalajara, en un curso sobre Cristología justamente, un sacerdote que nos estaba compartiendo el curso, estuvo explicando y explicando y explicando eh, la figura de Jesús y pues culminaba con esta profesión de fe de Pedro porque hablaba de la cristología y decía, ¿y quién dice Pedro que es Jesús? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Entonces, esa afirmación. Y decía el Padre, a ver, entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿quién es para ustedes Jesús? Y empezaban, después de estar media hora en la cristología y de Jesús el Cristo, empezaban, no, pues es mi amigo, es mi Señor. No faltaba quien dijera, pues es mi Padre Jesús, no hay confundiendo personas divinas. Y decían así varias respuestas y el Padre nada más movía la cabeza y decía, no, 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 llevo media hora platicándoles quién es Jesús, el Cristo. Es decir, se ha visto que es el Mesías, el enviado por Dios. No es que lo demás esté mal, sino que después de que, con eso tenemos que empezar, porque después de que Él nos había dicho todo esto, deberíamos tener clarito quién es Jesús y qué debe ser para nosotros, ¿no? Pero la pregunta, insisto, ahí está. Miramos. Es una persona que suscita en nosotros, repito, atracción, pero a veces no llega a bajar a nuestras vidas. En el mejor de los casos y las expresiones, lo endosamos, pues lo endosamos tanto que nos cuesta mucho bajarlo a nuestra vida. Y para apoyarnos en esto, para poder bajarlo a nuestra vida, conviene leer la Escritura, porque si bien es cierto que ya tiene tintes teológicos, también es cierto que es lo más cercano a la vida misma de Jesús, al cómo caminó, cómo habló, cómo se expresó, qué gestos tuvo y todo esto que Jesús. Voy a permitirme, la verdad es que tomé dos versículos o dos textos que a mí me gustan, por eso los tomé. No porque sean los únicos, no porque sean los más importantes, no porque sean los que más se repiten, simplemente son textos que a mí me encantan, pero les puedo asegurar tranquilamente que ustedes pueden encontrar textos parecidos con el mismo mensaje en demasía en los evangelios y o también en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que es de hecho justamente, donde voy a tomar un texto de ellos. El primero es el Evangelio de Marcos, el escrito más cercano a Jesús. Apenas unos 30 años después de la muerte y resurrección de Jesús, escribía Marcos lo siguiente, capítulo 1, versículos 12, perdón, 32, no 12, 32 al 34. Y dice así, al atardecer, a la puesta del sol, le trajeron todos los enfermos y endemoniados. La ciudad entera estaba agolpada a la puerta. Jesús curó a muchos que se encontraban mal de diversas enfermedades y expulsó muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios, pues le conocían. Amén. Ahí ya se hace la distinción entre enfermos y endemoniados, ¿verdad? Le llevaron a muchos que estaban enfermos y endemoniados. Y él curó a los que se encontraban mal de diversas enfermedades y expulsó muchos demonios. Entonces, como que ahí se ve justamente esta gran distinción. El segundo texto, y
ahorita regreso con el de Marcos, lo tomo del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo también, ahora no, perdón, ahora es el capítulo 2, un texto muy bonito, el día del Pentecostés, versículo 22, 2:22, Hechos 2:22. Israelitas, escuchad estas palabras. A Jesús, el Nazoreo, hombre acreditado por Dios ante vosotros, con milagros, prodigios y signos que Dios realizó por su medio entre vosotros, como vosotros mismos sabéis. Continúo con el 23. A este que fue entregado terminado de sí, previo conocimiento de Dios, vosotros le matasteis clavándole en la cruz por mano de unos impíos. Amén. Jesús dice acreditado con milagros, prodigios y signos. Milagros, prodigios y signos. O sea que entre el milagro y el prodigio hay una distinción y los signos, pues ya veremos en un momento más a quién sobre todo es el que habla mucho de esto. Y pues ya permítame terminar con otra lectura también, que a mí la verdad es que me gusta muchísimo este texto, suelo utilizar también bastante. Igual es del libro de los Hechos de Apóstoles, capítulo 10, pero en este momento es el versículo 36. eh, y vamos a llegar hasta el 39. Sí, yo creo que el 39 está bien. 39, 40, 40. Entonces, Hechos 10, 36. Él, Dios, ha enviado su palabra a los hijos de Israel, anunciándoles la buena nueva de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Vosotros sabéis lo que sucedió en toda Judea, comenzando por Galilea, después que Juan predicó el bautismo. Cómo Dios a Jesús de Nazaret le ungió con el Espíritu Santo y con poder, y cómo él pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el que Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la región de los judíos y en Jerusalén, a quien llegaron a matar colgándole de un madero. A este Dios le resucitó al tercer día y le concedió la gracia de manifestarse. Esos tres textos condensan, de hecho, los de el libro de los Hechos, justamente. Alguno puede entrar en el ámbito de los sumarios famosos. Incluso el de Marcos también puede considerarse un sumario de la actividad de Jesús. ¿Qué es lo que hacía Jesús mientras estuvo en su famoso ministerio público? Ojo, porque podemos decir con tranquilidad que no es lo que hizo todo el tiempo, ¿verdad? Porque sabemos que durante más de 30 años, pues estuvo allí en su carpintería tranquilamente laborando, bueno, en su negocio, ¿verdad? En su negocio estuvo tranquilamente laborando. Entonces, pues ahí está el buen Jesús, de entrada. Jesús, siempre Jesús. Jesús, siempre Salvador. Jesús, siempre Mesías, siempre enviado. ¿Y qué es lo que hacía Jesús? Sanaba y salvaba, sanaba y salvaba. El día de hoy, un poquito por la teoría teológica, un poquito menos por la práctica, ¿eh? Pero el día de hoy podemos hacer una distinción entre sanar y salvar. Pero en tiempos de Jesús no se hacía. En tiempos de Jesús, la salud, así como para algunos, la enfermedad era, no exactamente, por supuesto, pero para algunos la enfermedad era síntoma del pecado. Para algunos la sanación, la salud era síntoma de la salvación. Entonces, se separaba salud y sanación, ¿sí? Nosotros, repito, podemos ya distinguir un poquito, sobre todo porque nos hemos encontrado con un fenómeno que también en tiempos de Jesús existía y podríamos discutir mucho rato sobre él, y es el fenómeno de cómo es posible que haya gente que cure y que no venga de Dios. Bueno, pues yo sé que habrá mucha gente que también, al igual que Pedro con Jesús, dé testimonio y diga, yo te aseguro que fulanito, fulanita, rezan sobre ti, hablan sobre quién sabe qué cosas, luego ni se les entiende y te curan. O que tienen un producto que es muy milagroso y tantas cosas y sales curado.
pero a veces en lugar de acercarte a Jesús, te alejan. Esto, de hecho, tiene para nosotros un carácter de propiedad o de característica de si esa sanación es buena o no lo es, o que si es buena o no lo es. Así es, porque mientras en tiempos de Jesús la sanación ya estaba emparentada con la salvación, en estos días se oye decir que, por ejemplo, el demonio o los demonios tienen hasta cierto poder, incluso para curar ciertas afecciones, pero no con la intención de que quedes sano para toda la vida y que después des gloria a Dios, para nada, sino que te extravíes del camino justamente, ¿no? Entonces, cuando alguien, miren, basta, de verdad que somos, lo siento, pero seguimos siendo un poquito amarillistas. Basta que alguien diga, no, es que en un exorcismo el padre fulanito dice que le preguntó al diablo que por qué curaba a las personas y el diablo le dijo, no los curo, siempre es Dios, o al contrario, no, los curo para que se alejen de Dios. Y ya con eso nosotros nos ponemos bien miedosos, ¿no? Pero ya no sé si pedirle la sanación a Dios porque Dios quiere que me sane, o a lo mejor ya no, porque a lo mejor es el diablo. Y ya como, ya muy confundidos con todo ese tipo de cosas. Entonces, por eso es que, repito, una de las propiedades o características de la verdadera, auténtica sanación, recta sanación que viene de parte de Dios, pues es justamente el que nos acerque más a la comunión, no que nos aleje. Si alguien dice, no, pues yo he sido curado por la gracia de Dios y por su misericordia, pero esto me lleva a fundar otra iglesia, no, pues definitivamente. Esto me lleva hacer un movimiento dentro de la iglesia, pero ¿sabes qué? Voy a cobrarles muchísimo por curarlo. Esto me lleva, empieza uno a decir, desvirtuar el mensaje y dices, no, no viene, definitivamente no viene de Dios. Entonces tenemos, repito, eh, estos dos extremos. Me acuerdo mucho de una canción, de verdad, uno de los cantautores mexicanos que podemos no solo es deleitarnos con su música, sino dejarnos interpretar un poquito con sus letras, no con todas, pero sí con algunas, pues es Fernando Delgadillo. Este autor, que se le llama el, el primero que hizo la canción Informal, Fernando Delgadillo, insisto, tiene una canción que se llama Carta a Francia, en la que dice, en el mundo solo miro dos extremos hoy y tú tan lejos de aquí. Eso es poesía pura, una belleza, solo miro en el mundo dos extremos hoy y tú tan lejos de aquí. ¿Y qué tiene que ver esto con el tema? Pues es que en el ámbito de los milagros estamos en ese sentido muy, muy parecidos. Tenemos dos extremos. El extremo de los creyentes y que defienden que casi todo es milagro y que todo es intervención divina, y el mundo de los incrédulos que empiezan a dar como respuestas. Oye, ¿por qué pasó esto? Ah, bueno, te explico desde la ciencia y contraponen la ciencia con la fe y dicen, no, mira, aquí lo que pasó fue esto y esto se trató de una histeria colectiva y esto fue sugestión y aquello. Y yo solo pongo un ejemplo que hasta ahorita que lo voy a comentar, me acordé y había dicho, este lo voy a poner en la próxima vez que hable de milagros o de la percepción que tenemos de milagros. Perdonen que soy un poco enfermo de la garganta. Em, Resulta que en un museo tenían una piedra que era como parte de un meteorito y estaba expuesta, perdón, la piedra en una como vitrina, yo le llamo así vitrina tal cual, ¿no? Con cristales y todo esto. Y de repente está la gente pasando por aquí, por allá, está la grabación, vaya, por supuesto. Y entonces, de repente, el cristal de arriba, ¡pum!, se levanta y está como levita, ¿sí? Y entonces yo, bueno, cualquiera se puede preguntar, ¿qué es lo que pasó ahí? Rápidamente hablamos de la fuerza electromagnética, ¿verdad? No, pues seguramente esta piedra tenía un poco como de electricidad y sabemos que la electricidad o la fuerza electromagnética puede hacer ese tipo de cosas, ¿no? Algunos trenes justamente no tienen la fricción de otros porque están como levitando por la fuerza electromagnética, ¿no? El magnetismo vaya en las vías y todo esto, en los rieles. Pero esto que podríamos así como tranquilamente responder, les voy a poner otro ejemplo y a ver qué pensamos de inmediato, ¿no? Estaba una misa, también está la grabación, bien la consagración, bien la imposición de manos, la epíclesis, y de repente, después de que está la imposición de manos, bueno, de que se ha hecho la epíclesis en primer lugar, de repente la hostia recién consagrada
se levanta como unos 2 centímetros y empieza también como a levitar. Y yo creo que nadie va a decir la fuerza electromagnética, van a decir milagro, ¿verdad? Milagro del Señor. Vean cómo, evidentemente las materias son distintas, ¿no? Por supuesto, sobre eso no hay ningún inconveniente de que lo digamos, pero el hecho de que haya algo, materia que sea, por supuesto, que esté un poquito encima de todo, así como de la base, por así decirlo, si es algo que no tiene fe, lo explica la ciencia, creemos al menos explicarlo así, pero si es algo que tiene que ver con la fe, pues lo tratamos como un milagro. Quiero leer entonces de un vocabulario de teología bíblica que les envía al grupo, así que lo pueden ustedes ver tranquilamente. Un momento. La entrada con la voz milagro, la entrada milagro. Y dice así, es de León Dufour, si alguien lo recuerda o lo tiene a la mano, ahí lo puede ver, pero está, la entrada milagro dice así, no es raro que hoy día algunos cristianos consideren como caducada la noción misma del milagro y inversamente otros se muestren ávidos de falsas maravillas. Perdón. Estos excesos opuestos, por eso decía yo lo de solo miro dos extremos hoy, estos excesos opuestos tienen una fuente común alimentada por cierta apologética durante mucho tiempo en vigor. En los milagros se veía únicamente, escuchemos, un desafío a las leyes naturales, olvidando su carácter de signos adaptados a la inteligencia de todos. ¿Cómo se entendía el milagro entonces? Como un desafío a una ley de la naturaleza, pero no se tenía en cuenta que eran signos adaptados a la inteligencia de todos. Qué interesante. Así empieza este texto, la voz milagro. Por eso este buen Jesús, al cual se le reconoce, y creo que aquí, si ustedes se acuerdan de otros cursos que hemos tenido, hemos dicho que el título que más le da a Jesús es el de maestro, ¿sí? Entonces, a los primeros cristianos y no cristianos, la figura que resaltaba de Jesús era la figura del maestro, no la del milagrero, ¿no? Alguna vez decíamos la diferencia, ¿no? O intentábamos ver la diferencia entre decir que nuestro Dios es un Dios de milagros, no un Dios milagrero, ¿sí? Ojalá que se entienda así de entrada, pero repito, a Jesús se le veía por lo que enseñaba, por lo que vivía. Aún así, había gente que le seguía, lo sabemos, por conveniencia propia. En esta conveniencia, por ejemplo, estaba el hecho de que les diera de comer, de que les curara enfermedades, de que los hiciera sentir nuevamente aceptados en una comunidad y por eso les seguían, ¿no? Entonces, es importante. Siempre la meta, y ahorita le voy a poner un ejemplo bien interesante, siempre la meta tiene que ser muy, porque si no podemos estar avanzando hacia lugares a los que no debemos. Una vez, por ejemplo, en una misa también, un, un padre estaba hablando del matrimonio, no recuerdo por qué, no era una boda, pero se dio su tiempo para hablar del matrimonio en la homilía, y él decía, cuando vienen los jóvenes que se quieren casar, decía, yo les pregunto, ¿por qué quieres casarte? Y entonces, pues es parte de la entrevista matrimonial. Aprovecho ya que empecé con esto, aprovecho para decirles que eso que sale en las novelas, eso no es así. No es así, ¿no? Por ejemplo, que un padre diga la mitad de la ceremonia, si alguien tiene algo que decir, dígalo ahora, que para siempre, son cosas de novelas, ¿verdad? Porque hay gente que cree que así es, ¿no? Empezar con la marcha nupcial, o terminar con ella, o terminar con el Ave María y todo eso, totalmente antilitúrgico, pero como las novelas así lo ponen, así queremos nosotros, y nos hacemos una idea del matrimonio, o de la boda, no del matrimonio, de la boda, bien, bien rara, ¿no? Pero bueno, decía este padre justamente en la entrevista que se hace a los pretendientes antes de casarse, justamente para ver que no haya ningún impedimento, decía, ¿por qué se quieren casar? Y entonces, algunos, evidentemente, pues decían, no, pues porque ya estamos grandes, ya tenemos 5 años de novios y ya queda el siguiente paso.
porque nuestras familias nos han dicho que nos casemos. Y obvio, esa respuesta que estoy dando, estoy tratando de darlas muy lejanas, por supuesto, ¿no? Van mejorando y algunos dicen, bueno, porque nos amamos. Dice el padre que siempre escuchaba y decía, bueno, y más o menos, algunas mejor que otras, pero no están listos para casarse. Mm, ¿Pero por qué no? Porque la finalidad del matrimonio es la santificación de los cónyuges, para empezar. La finalidad del matrimonio es la santificación de los cónyuges y que uno ayude en la santificación del otro, ¿verdad? Entonces, incluye el amor, por supuesto. Nadie quiere que se salve a alguien a quien no ama, por supuesto, ¿no? Entonces, eso es importante. Y no es lo mismo para nada estar unidos sacramentalmente a estar unidos geográficamente. Eso no es matrimonio, ¿verdad? Se pueden querer un montón, pero no se están ayudando en su santificación. Entonces, eso ya hay que preguntarse mucho. Lo bueno es que siempre hay opción de volver a casa, como se suele decir. Entonces, aquí viene este ejemplo tan grande que pues también yo me extendí, ¿verdad? Tiene que ver con los milagros. ¿Por qué buscamos a Jesús? Hay gente, repito, que lo buscaba por los milagros. Hay gente que lo buscaba por su conveniencia. Y cuando se dieron cuenta de que Jesús no les convenía para su vida, aquí, en este momento, ahora, le dijeron adiós y dejaron de seguirlo. Eso también tiene que confrontarnos a nosotros, por supuesto. Pero antes de llegar a esa confrontación, tenemos que hacer un pequeño avance y ver justamente qué significa milagro, qué curación y qué exorcismo, ¿sí? Porque a nosotros, repito, la palabra milagro la tenemos muy, muy junta con leyes de la naturaleza. Así como decía aquí León Dufour, esa expresión, ¿no? Ley de la naturaleza. Entonces, como que eso es lo que creemos que es un milagro. Y si no se rompe una ley de la naturaleza, no es milagro. Y si por el contrario, fíjense, tiene una explicación científica, pues tampoco es milagro, ¿verdad? ¿Sabes qué? Eh, yo creo que, no sé, estaba esperando a lo mejor la llamada de una persona, porque esa llamada me iba a poner en situación de buscar un trabajo, de encontrar un trabajo, pero nada más no, nada más no, nada más no, y hoy que más lo necesitaba, que me llama. Bendito sea el Señor que me hizo el milagro, decimos, ¿no? Así. Bueno, y saben también que es una cosa que a mí el día de hoy me parece muy peligrosa, cómo entendemos el costo de un milagro. ¿Cómo que el costo? Muy sencillo. ¿Cuánto tienes que orar para que se te conceda el milagro? ¿Con cuánta fe tienes que hacerlo para que llegue el milagro? Porque hay gente que así lo cree. Hay gente que cree que si pidió algo y no se le cumplió, entonces que no pidió con suficiente fe. Dicen así algunos, ¿verdad? No, lo peor no es que tú lo llegues a pensar, perdón, lo peor es que te lo diga otro. Y que ese que te lo diga esté en la iglesia, por ejemplo, ¿no? Y que tú le digas, es que, amigo, amiga, fíjese que yo le pedí a Dios, es que no le pidió con suficiente fe. O sea, todavía de que no se te concede aquello que tu corazón desea, todavía sales juzgado, ¿no? Como una persona de poca fe. Bueno, ya, así somos, ¿no? Pero habrá algunas palabras más, mm, no sé cómo decirlas, más mágicas que otras, ¿no? Así como para que, es que si digo estas palabras, el Señor se va a rendir, ¿verdad? Estas palabras son las buenas, porque la otra vez dije estas otras y no, nunca me ha cumplido ese milagro, ¿no? Es más, ¿qué es lo que pedimos cuando pedimos un milagro? También hay que preguntarnos, ¿no? Porque para algunos el milagro es, ya sabemos, que algún familiar sane, que algún familiar libre el peligro de muerte, pero también decimos que un milagro es que mi hijo, mi hija pase el examen, ¿verdad? Eh, Siempre que hay un examen de ingreso a la universidad, los padres prenden veladoras y veladoras y veladoras ¿para qué en realidad? Habría que llegar a preguntarse, bueno, ¿y por qué? La costumbre la tenemos, decir, pues yo prendo esta veladora y esta veladora es porque le estoy pidiendo a la Virgen que me haga el milagro. Bueno, ya sabemos que la Virgen no hace milagros para empezar, ¿no? Y después, si no tuviera veladora, entonces no le puedo pedir, o sea, no le puedo dejar así como que escrito nada más. Son cosas, repito, no estoy burlándome para nada. Estoy tratando de que entendamos
que a lo mejor malinterpretamos un poco el concepto de milagro y que pues que necesitamos ir a la Sagrada Escritura para ver qué es lo que les interesa en la Biblia cuando se habla de milagro o a qué se refieren. No obstante, perdón, no obstante, aunque lleguemos a una pues conveniencia, no sé, eh, a un acuerdo, ¿no? En el que digamos, pues eso significa milagro, pues quizá podríamos decir, bueno, pero de que hubo curaciones, ¿no? Es decir, sí hubo algún leproso que Jesús curó, ¿no? La suegra de Pedro que fue curada también. O sea, sí, sí curó, ¿no? O no pasó, o qué fue lo que aconteció, ¿no? Y pues obviamente hay otro punto muy importante que es el de hablar de los exorcismos, repito, desde el aspecto bíblico, ¿no? Cuando Jesús hacía un exorcismo, ¿qué es lo que realmente hacía? Que es el punto que nos tiene que interesar más, porque si el día de hoy hacemos un curso de exorcistas, pues podríamos ver hasta el nuevo manual de exorcistas, porque ya hay un nuevo, no tiene tanto tiempo que se puso, hubo uno que estuvo vigente muchísimos años, ya ha cambiado con el tiempo y los exorcistas ahora, la verdad es que no se entiende o la gente no sabe quién puede, por ejemplo, hacer un exorcismo y creen, por ejemplo, que cualquier sacerdote puede hacer exorcismos y como tal no es cierto, o creen que hasta incluso laicos pueden hacer exorcismos, ¿no? A ver, distingamos. ¿Dios podría hacer que un laico hiciera exorcismos? Sí. ¿Es el estilo de Dios hacerlo así? No, para nada. Es decir, Dios ha ido ordenando y ha ido llevando, ha ido conduciendo a la iglesia que tanto ama en una cierta sintonía en general, por supuesto, como para que de repente Dios haga este tipo de cosas, ¿no? Prefiere Dios suscitar testigos que suscitar exorcistas. Acuérdense de eso. Prefiere Dios suscitar gente que haya sido perdonada, que tenga experiencia de salvación, a suscitar un exorcista. Y lo voy a decir, no estoy minimizando en absoluto ni la enfermedad ni la posesión. Acuérdense de esto que estoy diciendo ahorita, porque no estoy minimizando en absoluto. Pero tenemos que entender que enfermos, que incluso enfermos, o incluso habiendo muerto durante un exorcismo o algo así, podemos salvarnos, ¿sí? Porque depende de cómo estuvo el asunto. Ya sabemos que la posesión, la vejación, la obsesión, como hoy la llamamos, pero dejémoslo en la posesión, no necesariamente es síntoma de una persona pecadora hacia a más no poder. Entonces, puede una persona estar en comunión con Dios y ser atacada por el enemigo y en ese sentido, morir, repito, en exorcismo y seguirá tranquilamente su camino de salvación, ¿no? No se preocupen en ese sentido, ¿no? Igual con la enfermedad. Hay gente que dice "Es que yo quiero estar sano", bueno, pero si morimos enfermos, este, podemos salvarnos. No es condición para la salvación la salud, físicamente hablando, ¿no? Entonces tenemos que hablar también de eso porque, híjole, son cosas, repito, que nos van llegando de a poco y de a poco nos van haciendo dudar porque tenemos como un discurso oficial que si debo decirles, no es oficial. Ese discurso oficial es más bien un discurso de oídas, de tradiciones, de creencias, de reflexiones personales. Y, por ejemplo, ya ven que les mandé algunos libros sobre las posiciones y todo esto. Yo, durante un tiempo de mi vida, estuve muy metido investigando sobre el tema, muy, muy metido. Vi cuantos videos, entrevistas, compré en aquel entonces videos justamente o películas que trataban sobre el tema. Películas no en el sentido de Hollywood, no, por supuesto, sino películas de autores cristianos, vaya, ¿no? Leí todos los libros que podía, si vieran cuántas copias saqué de libros y libros y libros y libros, porque estaba yo estudiando todavía. Entonces, libros y libros, libros y más. Lo más que pude y llegar a este punto, leí obviamente textos muy buenos, textos que decían que simplemente, unos que decían que el diablo no existe, punto, se acabó. Otros libros que decían que el diablo no podía, sí existe, pero no podía poseerlos. Otro que dice que sí existen y obviamente no faltaba el que en todo veía la acción diabólica.
en todo, ¿no? Que si el padre de familia, ¿no? Ahorita les cuento una cuestión, ¿no? El padre de familia de repente se encuentra con una persona que le llama la atención en su trabajo y decimos, ahí está el chamuco metido en la cola. ¿Qué va a hacer el chamuco metido en la cola, no? Pero hay gente que en todo, 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 todo ve la acción del demonio. No, 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 no siempre. Hay cosas que sí, por supuesto, ¿no? Pero así rápidamente, ¿no? Bueno, otra vez cuento mejor, porque es un poquito largo y queda mejor, queda poco tiempo y apenas estamos como que en esta grandísima introducción. Estaba pensado así, no se preocupen, pero quiero que tengamos oídos dispuestos a escuchar cosas con las que puedo no estar de acuerdo, ¿sí? Esa apertura para escuchar les va a ayudar para después hacer a ustedes su propia reflexión. No voy a negar todo, pero tampoco voy a aceptarlo todo. Quiero darles pautas para que entendamos esa temática y por lo mismo no voy a ser ni amarillista, por supuesto, con los milagros y menos con los exorcismos, no seré amarillista, pero tampoco seré escéptico. Al contrario, cuando me toca dar un tema sobre posesiones y demás, les digo, a ver, vamos apuntando. La primera cosa que apunto es que yo creo en la presencia del diablo y que creo en las posesiones. Obvio, con los exorcismos también, ¿no? Ahora sí, platiquemos, ¿no? Y empezamos a desarrollar la temática y ahí se va. Bueno, ¿cómo se veía el milagro en el Antiguo Testamento? Sigo con el texto, repito, de León de Fort, vocabulario bíblico teológico. Dejando a un lado lo maravilloso ficticio de ciertos libros o secciones que pertenecen al género didáctico, y otra vez, de veras que lo digo porque ya es muy escucharle, pero necesitamos escuchar siempre. No todos los libros de la Biblia son libros que son literales tal como están escritos, sino que algunos pertenecen, por ejemplo, al género, ¿sí? Y no lo digo yo, lo dicen especialistas, muchos, todos los biblistas saben eso, todos los biblistas, ¿sí? Eh, Así pues, los milagros no aparecen numerosos, estamos hablando del Antiguo Testamento, sino en dos momentos capitales de la historia sagrada. El primero, con Moisés, y el segundo, con Josué, que es sucesor de Moisés, en el momento de la fundación y de la instalación del pueblo de Dios. Por también con Elías y su discípulo Eliseo, restauradores de la alianza mosaica. Este tipo de textos que vamos a ver dicen, oye, sí es cierto, parece que en la antigüedad no había como que muchos milagros, ¿no? Si nos acordamos así de por ejemplo, las plagas que parecieran milagros, ¿no? Incluso hay gente que le milagro al diluvio, porque pues es una acción extraordinaria de Dios. Dices, pues milagro como que matar gente según lo que está escrito a la letra, como que no viene muy bien, por supuesto, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta de que sí, de momentos un poquito maravillosos, pero no son tan numerosos. Si tomamos en cuenta, por supuesto, los evangelios, que a cada rato hay milagros, pues vemos que en número son menores. El Antiguo Testamento muestra los milagros, revelaciones de Dios y signos eficaces de su salvación. Ahí tenemos la clave. En el Antiguo Testamento, voy a repetir, en el Antiguo Testamento se muestra en los milagros revelaciones de Dios y signos eficaces de su salvación. Muy bien, ¿ya vieron? Ese es el punto importante, que ahí podemos ver este hecho, pues bueno, que nos va a conducir justamente a nuestro camino. Si lo vemos, incluso aquí en el Antiguo Testamento, hay una sensibilidad para encontrar la presencia de Dios en cosas tan ordinarias que no hace falta el milagro, ¿sí? Un salmo que me encanta es el número 8, lo deben conocer todos porque es muy conocido. Al ver el cielo, obra de tus manos, las estrellas, la luna y todo lo demás que hay en el cielo, ¿no? Se me pregunta el hombre para que de él te acuerdes, el hijo de Adán para que de él cuide. O sea, eso, dices ahí, imagínate, no dijo,
al ver cómo hiciste tal portento, tal milagro, tal cosa tan tremenda, no, al ver el cielo, al ver la naturaleza. Es que había una sensibilidad ante la presencia de Dios en la creación que no hacía falta el milagro como tal. Es cierto, se entendía que Dios actuaba, pero se tenía una conciencia de que pasara lo que pasara, ahí estaba Dios. Entonces, no hacía falta la confirmación de que Dios estaba presente porque ellos ya tenían la certeza. Por eso, cuando se realiza un gesto, un signo impresionante, lo primero que llama la atención es que no se asombran tanto. Claro, siempre hay un mínimo de admiración, pero para ellos es como cualquier día, porque ellos estaban acostumbrados justamente a esta presencia constante de Dios. Y quise usar la palabra admiración y asombro porque, lo voy a decir de una vez, la palabra milagro justamente significa eso. Milagro es aquello que asombra, que hace que uno se admire por lo que está pasando, lo que está aconteciendo. Bueno, viene un poquito más, pues se pueden leer con toda calma, pero quiero que vayamos al texto o a los textos del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, la cosa cambia un poquito, por supuesto, ¿no? En primer lugar, vamos a ver, voy a irme directamente con los milagros de Jesús para, para ir rápidamente al tema que nos compete. Dice, los milagros de Jesús, signos eficaces de la salvación mesiánica. A ver, los milagros no son moneda de cambio. Los milagros no son premio, no son reconocimiento de la fe, no son reconocimiento de tu esfuerzo, no son premio por tu buen actuar. Los milagros son signos eficaces de la salvación mesiánica, porque con sus milagros Jesús manifiesta que el reino mesiánico anunciado por los profetas ya está presente en su persona, ¿sí? Por eso, ese texto, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes? A ver, ¿qué debe ser este? Si no me equivoco, no lo tengo aquí a la mano, nada más tengo el texto, pero ustedes deben recordarlo. Cuando Juan en la cárcel le manda a preguntar a Jesús, ¿se acuerdan? ¿Eres tú al que estábamos esperando o debemos esperar a otro? ¿Y cómo le hace ver Jesús a Juan que es él? Miren, los ciegos ven, los cojos andan, ¿no? Entonces, este tipo de cosas, los milagros son confirmación de la llegada del Mesías. No son, repito, aunque por ahí haya cierta relación, pero no son, perdón la expresión, porque Jesús sea buena onda, ¿sí? En algún momento, y aquí va con la relación justamente, en algún momento se ha propuesto que los milagros son también por la misericordia de Dios, particularmente por la misericordia de Jesús para con los suyos. Y un clásico es el de la multiplicación de los panes, porque Él siente compasión. Y entonces, como siente compasión, realiza un milagro. ¿Qué lo mueve a hacer un milagro? Pues que estén bien. Entonces, en ese sentido, pero por ejemplo, hay otro texto que lo vamos a entender mucho mejor. Es el primer milagro, si no me equivoco, que cuenta San Marcos, el del paralítico. No, no es el primero, no, no es el primero. Ya había otros, pero ¿se acuerdan ustedes? Capítulo 2 de San Marcos, donde dice que llevan a un paralítico y entre cuatro lo subieron, lo bajaron por el terrado. Y entonces Jesús, al ver la fe de ellos, le dice, tus pecados quedan perdonados. Porque lo importante es que estemos aptos, limpios, para poder entrar en el reino de Dios. ¿De qué le servía al paralítico decir, bueno, pues ya puedo caminar, pero sigo pecador? Esa no es la idea. La idea es que el pecado no sea el dueño de tu vida, porque así puedes entrar en el reino de los cielos. Se escandalizaban porque Jesús se hacía semejante a Dios. Es que algunos no sabían que Jesús es Dios. Entonces decían, pero ¿quién es este?
que anda perdonando pecados, pues es Jesús, ¿no? Es el enviado por Dios. Y dicen, bueno, Jesús les comenta, si ustedes creen que eso es mucho, no se preocupen, a ver, toma tu camilla, anda, levántate y vete de aquí, ¿no? Tranquilamente. Y se quedan pasmados, porque aquello, escuchen, y es en ese orden, aquello que no entendieron por la palabra, lo corroboraron por el hecho. Ellos no entendieron o no aceptaron que Jesús tuviese la capacidad de perdonar los pecados. ¿Cómo sé yo que Jesús puede perdonar los pecados? Porque lo está diciendo, no, eso lo puede decir cualquiera. Pero ¿cómo sé yo que en algo que yo no puedo ver, cómo sé que realmente mis pecados están siendo perdonados? Ah, no te preocupes, pues ahora va el hecho, ¿no? Y entonces, pues se levanta el paralítico. Algo muy parecido, con algunas ciertas diferencias, pero muy parecido, sucede con los, para mí, personalmente, mal llamados milagros eucarísticos. Pero, repito, se tiene que entender. Se hace la oración consecratoria y se da la transubstanciación. Perfecto. Hasta ahí estamos todos de acuerdo. Pero no se ve nada. No se ve nada. Lo que era pan, especie de pan, pues sigue viéndose como pan. Lo que era especie de vino, sigue viéndose como vino. Saben ambos como antes de la transubstanciación famosa. Y entonces, ¿cómo podemos corroborarlo? Bueno, pues es que la primera que nos ayuda a corroborar la transubstanciación es la fe. Creemos que está allí Jesús por la fe. Mejor dicho, aceptamos por la fe. Pero de vez en cuando hay alguien que se pone un poquito fariseo y decimos, ¿y quién es este para que el pan y el vino se transformen en la carne y la sangre de Jesús? ¿Quién es este para que nos diga esto? Ah, bueno, no te preocupes, y ahí va. Y entonces ya no es únicamente lo que no se ve, sino también lo que sí se ve. Repito, yo les llamo mal llamados milagros eucarísticos porque el milagro propiamente dicho, pues es la transubstanciación. Para mí el milagro no puede ser que la especie cambie, o sea, a la vista, ¿no? Y que el pan se convierta en carne, y que dicen algunos que es tejido del corazón, y no sé qué tanto más, porque se ha analizado. Bueno, y la sangre que pertenece a un varón de tal edad y que estaba sufriendo mucho, ¿no? Y dices, ya también estamos jalando agua para nuestro molino. O sea, créanme que evidentemente creo en Jesús, en la salvación que nos ofrece, en el reino que nos propone, y quisiera que mi vida se convirtiera al grado, por supuesto, de poder alcanzar la salvación con mi familia, por supuesto, ¿no? Créanme que yo lo creo, lo acepto, pero entiendo que a veces sí, como que jalamos agua para nuestro molino con determinadas cuestiones, que no son de hecho tan necesarias para nuestra fe, pero pues bueno, ahí están. Entonces, para ir concluyendo pues, el primer tema, los milagros son acciones que a veces tienen explicación, a veces no. Estoy hablando desde la Biblia, ¿eh? Desde la Biblia. A veces no tienen explicación, pero a final de cuentas suscitan la fe de las personas. En este punto bíblico no podemos hablar de pruebas de ciencia, ¿sí? Ya ven que a veces dicen, no, pues que la ciencia debe de declarar que ella no tiene palabras sobre esto, sino que debe declararlo como si fuera un milagro para que pueda ser como tal. No, la verdad es que la ciencia no tiene por qué ser para nada la juez de que algo es o no es un milagro. Pero no se preocupen, que cuando hagamos los exorcismos va a estar más interesante porque a veces creemos que el exorcismo es siempre de una manera y vamos a ver que, lo de una vez, lo anticipo, algunos llamados exorcismos en el Evangelio en realidad no lo fueron. Decimos juntos, Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes, ya que nos proteges tanto como la de la Madre, así bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.